Buenas tardes, docente. Vamos a presentar el tema La economía en el Perú. Los integrantes somos quien le habla, Paco Méndez Jennifer, Reseña Martínez Calderón, Guamán Díaz Kevin y Falcón y Polo Fabiola. Imaginemos que por un momento esta situación está en el 2020 y la economía peruana se desploma un 11%. Al año siguiente crece un 13%. Luego se modera, vuelve a contraerse ligeramente y se recupera otra vez. Si esto fuera el electrodiograma de una persona, estaríamos muy preocupados por su salud. Esta es exactamente la realidad que ha vivido el Perú en los últimos 5 años. Una verdadera montaña rusa económica que nos obliga a preguntarnos, ¿qué nos dice este comportamiento sobre nuestra economía? Hoy vamos a analizar la economía peruana desde dos perspectivas complementarias. Primero, desde la microeconomía, veremos cómo funciona esa economía de dos velocidades, donde un vendedor ambulante y una empresa multinacional coexisten en la misma ciudad, pero operan bajo reglas completamente diferentes. Por segundo, desde la macroeconomía, examinaremos esos números que acabo de mencionar, el PBI, la inflación, que llegó a 8,6% en 2022, el desempleo que se ha reducido pero mantiene desafíos estructurales y un tipo de cambio que se ha mostrado cierta estabilidad reciente. El objetivo no es simplemente presentar cifras, sino entender qué revelan estos indicadores sobre los desafíos y oportunidades de un país como el nuestro, que busca crecer de manera inclusiva y sostenible. Porque al final, detrás de cada porcentaje, hay familias peruanas que toman decisiones económicas todos los días, qué comprar, dónde trabajar, cómo ahorrar, y detrás de cada política económica hay la posibilidad de mejorar o empeorar la vida de millones de compatriotas. Comencemos este recorrido con la economía peruana, una economía que, como veremos, tiene la capacidad de recuperarse de crisis extremas, pero aún enfrenta el desafío de transformarse estructuralmente. Voy a dar pase a mi compañera Reseña Martínez Calderón, que nos va a explicar sobre la microeconomía. Seguidamente con la exposición voy a explicar la microeconomía y debemos saber qué es la microeconomía. Bueno, la microeconomía nos habla de que estudia cómo los consumidores y empresas toman decisiones y cómo interactúan en los mercados, lo cual nos permite que debemos entender de cómo se forma la oferta y la demanda y cómo las empresas compiten. Este análisis, la cual se puede aplicar a empresas peruanas para entender mejor el mercado local. Para ello, dentro de la microeconomía, vemos la realidad empresarial en el Perú, como el papel del consumidor en el mercado peruano. El consumidor no solo se guía por el precio, sino también por factores como la informalidad, el acceso al crédito y la ubicación. Ejemplo, en Lima, muchas personas eligen entre supermercados como Plaza Vea o Open Plaza, etcétera. Son mercados o mercados informales según los convenga, porque tiene precio o cercanía o confianza. En zonas rurales, lo cual se prioriza la cercanía o la posibilidad de comprar fiado. En la otra versión que vemos es la utilidad del consumidor y preferencias. Lo que nos dice que aquí la utilidad es la satisfacción que se obtiene al consumir un bien. A medida que consumimos más de algo, esa satisfacción adicional, la cual nos puede disminuir, como, como se le dice, la utilidad marginal decreciente. Ejemplo, un joven en Lima puede preferir pagar pues 15 soles por un café de verde por la experiencia y el ambiente, ¿verdad? Antes que cueste 5 soles en un kiosco. Ahora, el otro ejemplo que podemos visualizar es en el Black Friday. Algunos prefieren gastar en tecnología por los descuentos, mientras otros optan por ahorrar. ¿Cómo influyen las preferencias y el contexto en la utilidad del consumidor en preferencias? Seguidamente, vemos los bienes, la utilidad, los tipos y bienes y comportamientos del consumidor. Bueno, aquí tiene los bienes normales, aquí vienen los normales, la cual se le dice inferiores y el bien normal. ¿Qué nos dice el bien normal? Lo que nos dice es que esta demanda aumenta cuando el ingreso del consumidor sube. Ejemplo,
productos orgánicos o marcas premium como Gloria y San Fernando. ¿Cuándo se le dice un bien inferior? Se dice cuando su demanda disminuye cuando el ingreso sube. Ejemplo, fideos instantáneos, transporte público informal o ropa de segundo uso. Ahora nos basamos en los bienes sustitutos y complementarios. ¿Qué nos quiere decir cuando le decimos bienes sustitutos? Los bienes que pueden reemplazarse mutuamente, como ejemplo, Inca Cola y Coca-Cola, lo cual se sube el precio de Inca Cola, lo cual muchos consumidores optan por Coca-Cola. ¿Cuándo se le dice también bienes complementarios? Cuando los bienes que se consumen conjuntamente, ejemplo, un café y azúcar, celular y audífonos, y el precio también puede disminuir, la venta de fundas o cargadores. Ahora, ¿cómo lo vemos la estructura de mercado en el Perú? En la microeconomía, la estructura de mercado se refiere a las diferentes formas en que se organizan los mercados de números de diferentes o tipos de productos que venden. Competencia perfecta, lo cual encontramos como el monopolio o oligopolio, lo cual le decimos por ejemplo, en el monopolio nos dice que cuando existe una sola empresa que domina completamente el mercado de un buen servicio sin competencia directa y con barreras de entrada de alta que impidan la existencia de nuevos competidores, como por ejemplo los representativos de Sedapar o Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, lo cual es de Lima, que posee el monopolio en la distribución de agua potable y alcantarillado en la Lima metropolitana. Ahora, ¿cuándo se le dice el oligopolio? El oligopolio es una estructura de mercado en las pocas empresas, lo cual controlan una gran parte de oferta de un producto o servicio, en lo cual estas empresas son interdependientes, es decir, las decisiones que toman no pueden afectar a los demás. Como por ejemplo en el Perú es la telefonía móvil, que son las empresas Movistar, Claro, Entel y Vitel. Eso es todo. Les voy a dar pase con mi compañero Kevin. Muchísimas gracias. Continuando, vamos a hablar de la macroeconomía. El concepto de macroeconómico es una noción, ¿no? Donde se utiliza para analizar el funcionamiento general de la economía de un país, considerando varias variables agregadas como la producción, el empleo, la inflación, el ingreso nacional y el comercio exterior, lo cual ahora hablaremos sobre la inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, ¿no? En una economía durante un periodo. El desempleo se refiere a la parte de la población económica activa que no tiene trabajo, pero está buscando empleo. El Producto Bruto Interno es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. La devaluación, perdón, es la pérdida de valor de la moneda nacional frente a monedas extranjeras. Vamos a empezar hablando sobre el comportamiento de la inflación durante los últimos 5 años. En el año 2020, durante la pandemia, la presión inflacionaria fueron menores, ya que por la caída de la demanda tuvimos una tasa moderada. En el 2021 se observó recuperación económica y precisiones en algunos precios de insumos, lo cual indica que hemos tenido una tasa alta, moderada. En el 2022, bueno, en el Perú se registra una de las tasas más altas en una década del 8.6. En el 2023, la inflación se desaceleró tras el pico del 2022. Tuvimos alrededor del 3%. En el 2024, Perú cerró con una inflación relativamente baja, que es el 1.9. Y ahora en el 2025 tenemos una inflación muy baja. Se observa que un pico inflacionario del 2022, seguido de una marcada desaceleración del 2023 y 2024, y una continuación de esas tendencias hacia niveles bajos en el 2025. Eso fue impactante en la inflación económica en el Perú,
en distintos sectores, como el poder adquisitivo y bienestar de hogares, política monetaria y tasas de interés, en la inversión y crecimiento económico, en la transmisión sectorial y distribución de efectos, competitividad externa e inflación importada, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el comportamiento del desempleo, también en los últimos 5 años. En el 2020 hubo en el Perú cayó un 13% respecto al 2019, lo que implicó que la tasa de desempleo subiera alrededor de 3,5 porcentuales, ¿no? Fue por el motivo de la pandemia. En el 2021 y 22 eh, reactivaron la economía post pandemia, donde el desempleo fue bajando progresivamente, aunque seguían fuertes desequilibrios en el mercado laboral. En el 2023 se registra una tendencia descendente de la tasa de desempleo frente a los años críticos, ¿no?, de la pandemia, bajando hacia sus valores al 5 y el 6%. En el 2024, el último trimestre del 2024 se reportó una tasa de desempleo de 4,7. También se estimó a nivel nacional durante el primer trimestre del 2024 una tasa de 6,4. En el 2025, pues en el primer trimestre la tasa de desempleo se ubicó en el 5,5%, bajando 0,9 puntos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tuvimos un impacto negativo en el 2020 por la pandemia, con aumento brusco del desempleo, una recuperación gradual en el 2021 y 2023, con descenso de las tasas de desempleo. En el 2024 y a comienzos del 2025, tasas más bajas y estables, aunque todavía eh, dispari- con disparidades por género y edad. Además, algunos aspectos estructurales. La informalidad laboral sigue siendo alta en el Perú. Muchos trabajadores no tienen protección laboral formal y el desempleo juvenil tiende a ser mucho mayor en el promedio del 2024. Los jóvenes de 14 a 24 años registran una tasa del 12,5% frente al promedio nacional de 6,4%, ¿no? También se observa que el desempleo afecta más a mujeres que a hombres. Continuando, el impacto del desempleo en la economía peruana, el comportamiento del desempleo tiene efectos, ¿no?, importantes en distintos ámbitos, como pérdida de producción y holgadura económica, bienestar y desigualdad social, demanda agregada y consumo, presión sobre gastos públicos, formalidad e informalidad laboral, inversión y confianza empresarial, efectos en el crecimiento económico. Le doy pase a mi compañera Fabiola. Sí, bien. Bien, en este caso voy a hablar sobre el comportamiento del PBI, perdón, ya. Real del Perú en los últimos 5 años, del 2020 al 2024, que son las cifras, causas y su impacto económico y una justificación por cada año, ¿no? En resumen, en el 2020 está con el menos 11% aproximadamente a la contractación muy fuerte. La causa es el shock sanitario y las severas restricciones por el COVID-19, que paralizaron consumos, servicios y varios sectores productivos. En el impacto está la pérdida masiva de producción y empleo, aumento de la pobreza y presión sobre las finanzas públicas por gasto de emergencia. En el 2021, más el 13,3%, que es la recuperación muy fuerte y efecto rebote, que su causa fue el efecto base estadístico en comparación con el 2020 y la reapertura parcial de la economía, la recuperación notable en consumos e inversiones.
Su impacto fue que recuperó parte del producto perdido y del empleo, pero la recuperación fue heterogénea. En el 2022 es más el 2,7 y el 3% en el crecimiento moderado. Su causa fue la normalización post-rebote, menor impulso estadístico y choques externos. El impacto fue el crecimiento positivo, pero menor que en 2021, que permitió el avance en empleo y la recaudación. En el 2023 tenemos menos 0,6%, que es la contracción ligera. Su causa es las interrupciones internas, que están las protestas y el desorden social que fue a inicios del 2023. Y el impacto fue el retroceso temporal en actividades económicas, afecto de inversión y consumo. En el 2024, más el 3,3%, que fue la recuperación y retorno al crecimiento moderado. Su causa fue el alivio de las tensiones sociales mayor al dinamismo del sector minero, el cobre y el zinc. En el impacto tenemos la mejora en el empleo y la generación de ingresos fiscales. Bien, tenemos la tendencia general y la justificación. En el quinquenio del 2020 al 2024, la serie muestra una caída abrupta en el 2020, un rebote excepcional en el 2021 y luego un periodo de crecimiento moderado en una contracción en 2023 y reactivación en el 2024. Esta dinámica se explica por choque exógeno severo, fue por la pandemia. También tenemos en los impactos macroeconómicos relevantes, tenemos el empleo y la pobreza, la recaudación y finanzas públicas, inversión privada y las políticas económicas. Tenemos el comportamiento del tipo de cambio, fue la devaluación en los últimos 5 años. Cuando hablamos de devaluaciones en un contexto de tipo de cambio flexible, como el peruano, lo que observamos es la depreciación del sol frente al dólar, es decir, que se necesitan más soles para comprar un dólar. Algunas observaciones basadas en datos que tenemos fue en el Banco Central del Perú, que publica series históricos del tipo de cambio nominal, que es de ceros por dólares. También tenemos, según sitios de datos cambiarios, el par de dólares a soles. En análisis de medios locales se observan que el sol ha mostrado cierta apreciación en el 2025, con el dólar cayendo a 3,4980, lo que sugiere que el sol se ha fortalecido respecto a niveles anteriores. También tenemos, entre otros reportes, se indican que a fines del 2024 el tipo de cambio promedio estaba alrededor del 3,80, dato reportado en análisis periodístico. Y en el sitio cambista se reportó una tabla con precios aproximados por años, que teníamos en el 2020 el 3,5 dólar, en el 2021 el 3,90, en el 2022 3,76, en el 2023 3,68 y en el 2024 3,74. Bien, las causas de los movimientos cambiarios de devaluaciones parciales. En algunas de las causas que explican los movimientos del tipo del cambio del Perú, tenemos los choques externos y flujo capital, la balanza comercial, que fue la cuenta corriente, las reservas internacionales y políticas cambiarias del BCRP, la confianza e incertidumbre política, la inflación en diferencial interna y factores técnicos y expectativas del mercado. En el impacto de la devaluación y depreciación del sol en la economía peruana fue por la inflación importada, la competitividad de exportadoras, las deudas externas y obligaciones en dólares, las transferencias de recursos y redistribución. Tenemos los ajustes en políticas monetarias y tasas de intereses y las expectativas y volatilidad cambiaria. Bien, en este caso voy a pasar a mi compañera Jennifer para que pueda brindar una breve conclusión. Gracias.
Sí, llegamos al final de este análisis con una imagen clara de lo que representa la economía peruana actual. Un país con capacidades evidentes, pero también con contradicciones profundas que debemos reconocer y abordar. Hemos visto que el Perú opera como una economía dual. Por un lado, tenemos sectores modernos y competitivos, empresas como las telecomunicaciones que manejan tecnología de punta, supermercados que compiten con estándares internacionales y emprendimientos como Café Andino que logran diferenciarse usando nuestra identidad cultural como ventaja competitiva. Por otro lado, también persiste una economía informal masiva donde el 70% de los trabajadores operan sin protección social, sin contratos formales, sin las garantías que debería de tener todo trabajador. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? La respuesta no está en elegir entre políticas microeconómicas o macroeconómicas, sino en integrarlas inteligentemente. Necesitamos que políticas que promuevan la formalización empresarial, al mismo tiempo que mantengan la estabilidad macroeconómica. Requerimos estrategias que diversifiquen nuestra base productiva sin perder competitividad. Y sobre todo necesitamos un enfoque que haga el crecimiento económico un vehículo real para la inclusión social. Para terminar, quiero dejarles esta reflexión. El Perú ha demostrado que puede sobrevivir a crisis extremas, la pandemia, las protestas sociales, la inflación descontrolada. Hemos salido de todo, pero el verdadero desafío no es sobrevivir a los choques externos. El verdadero desafío es construir una economía que genere oportunidades dignas para todos los peruanos, que reduzca la informalidad, que distribuya mejor los frutos de todos los peruanos, que reduzca el crecimiento y que nos prepare para competir en un mundo cada vez más complejo. Los datos que hemos revisado hoy nos muestran que tenemos las herramientas para lograrlo. La estabilidad macroeconómica está regresando. Tenemos recursos naturales abundantes, una ubicación geográfica estratégica y sobre todo tenemos una cultura empresarial que sabe adaptarse e innovar. La pregunta que queda es si tendremos la voluntad política y social para dar el paso definitivo hacia esta transformación estructural que nuestra economía necesita. Porque al final el desarrollo económico no solo es una cuestión de cifras y porcentajes, es una cuestión de justicia social y de futuro para las próximas generaciones de peruanos. Muchas gracias.